Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Bueno, el día de hoy efectivamente es nuestro último encuentro de este ciclo. Vamos a charlar y a comentar los capítulos 13, 14 y 15. Y pues además aprovechar y pues de hacer como ah, un cierre de lectura pues de la novela completa y pues ya algunas conclusiones que supongo iremos haciendo en el transcurso de este encuentro. Bueno, pues la verdad me decepcionó bastante ese final. O sea, ¿cómo van a acabar con ese Dios así tan fácilmente? O sea, eso fue como, uy, qué jartera. O sea, fue de verdad muy, como muy sin trabajo, como sin que costara nada. Entonces, como que eso fue un poco triste. Entonces, como que pensé que de pronto esos 3 capítulos se iba a desarrollar un poquito más como esa huida y eso. Y no, la verdad sí decepcionó bastante. No me gustó ese fin. O por lo menos Vale, del sujeto que no se adaptó a las costumbres y que se suicidara. Bueno, pues eso está dentro de lo normal que sucede con las personas que se deprimen y que no son capaces de superar las situaciones y como de reinventarse, pues eso es muy de esperarse, ¿no? Pero pues lo de esperarse de que destruyeran así de fácil a un tipo tan poderoso, pues eso sí fue muy loco, muy fuera como de imaginación, como que falta de esa construcción de cómo finalizar ese personaje. Entonces eso sí desilusionó. vale, muchísimas gracias, Clara. Nayarit, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos. Listo. Eh, a mí que el sujeto lo desbarataran, es que yo como nunca vi al villano, nunca lo vi como un sujeto extraordinario, sino como un tipo ahí que tuvo suerte, un golpe de suerte, pues que lo mataran de esa forma no me pareció tan extraordinario. Pero que quien lo matara fuera J, sí se me hizo pues ya el nivel del colmo de la inconsistencia de ese personaje. De Rogers para mí, a la larga, terminó siendo como la justificación para contar la historia. Sí, y el verdadero sujeto para mí, protagonista era el periodista J, que era un poco espía, un poco periodista, eh, que se logró gestionar que les prestaran este sujeto para estudio, porque acuérdense que Roger inicialmente no estaba destinado para, pues para dejarlo suelto, sino que estos dos periodistas, J y el otro, va, pidieron como autorización de que les prestaran a este para analizar y que porque sería muy trascendente para la investigación y que pitos y flautas y no. Eh, que Roger se suicidara fue como la ultra confirmación de que ese man no era costeño, porque no supo agenciarse la tusa, ¿sí? La tusa del mundo del futuro no es como yo lo creía. Y siento que a la larga la historia trata es de eso, de las ilusiones y cómo hacemos frente a la desilusión. La ilusión que era para el uno la democracia, o que era el comunismo, o que era la belleza, o que era el futuro, o que era alargar la vida, prolongarla, o lo que era hablar con el pasado. O sea, era como, encontré una suma de decepciones que partían de la fantasía, de lo que imaginaba él de lo que imaginaba uno que iba a conversar el hombre del pasado, de lo que imaginaba otro que iba a ser la humanidad en el futuro, de lo que imaginamos todos que iba a ser el futuro, por ejemplo, de la nave. Y la nave apareció y desapareció. Y sin ninguna
Ah, sí, no, dice, lograron salir. O sea, fue en eso, como lectora, digo, ah, pero qué flojera. Pero como escritora pienso que es muy fácil hacerse nudos en el camino de la escritura que después lo terminen estrangulando a uno. Que se metió él como a meter muchos elementos que después no supo cómo manejar y la forma de salir de eso fue cortar los nudos y después juntar los pedacitos y que no se note mucho. Porque hay como una finalización muy abrupta de la historia y eso deja insatisfacción. Pero a la larga yo veo es un sujeto que muestra que no importa en el momento en el que estés, si tú estás con una ilusión muy fuerte, soportada solo en lo que piensas que puede ser, vas a encontrar una decepción total, porque eso fue lo que encontró Roger. Y yo siento también un poco que fue lo que encontró ese tipo de que hacían los atentados, sí, la decepción, porque pues mira, lo mataron de una forma muy sencilla, con un elemento con el que él de pronto no estaba, para el que no estaba preparado, a pesar de todos los poderes que podía tener. Pues poderes no, de toda la tecnología que tenía en ese momento para ayudar. Muchas gracias, Nayarit. Alexander, lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? No, pues a mí me gustó el final de Rogers, me pareció chévere, me pareció como consecuente con la historia. Pienso que ese final trágico, pues tenía que pasar, sí, esa soledad, ese suicidio. No sé qué tanto el suicidio, pero a mí me gusta mucho ese tema de la soledad, porque es un tema muy de la época también, ¿no? El tema de la soledad, digamos, del artista, del escritor, sí, del pensador en general, sí, el pensador moderno es un solitario, que está como en una especie de, como en una cúspide también, ¿no? Como en una torre de marfil donde él observa el mundo, ¿no? Medita sobre el mundo, sí, lo analiza, ese tipo de cosas. En alguna ocasión, alguna de las compañeras mencionaba eso, que él parecía que estuviera como si tuviera una mirada superior, y me parece que eso es importante aquí, ¿no? Ese solitario, pues finalmente, me parece que esa era una de las pocas salidas que tenía, sí, porque no se sabe por qué, pero él cuando digamos, hizo esa criogenia, no pensó como en hacerlo con otros, ¿no? No, o sea, no sé, o no sé si de pronto lo pensó y nadie se le pegó ahí al parche. Sí, de pronto la gente dijo, no, yo qué le pasa, yo qué voy a hacer eso, hágalo usted solo. Pero bueno, el caso es que él lo hizo solo, lo apostó solo y el científico este loco también, digamos que afirma como ese nihilismo, ¿no? Porque en parte tiene que ver con el nihilismo, ¿no? Pues Nietzsche también es muy partidario del solitario, ¿sí? A pesar de que él es muy crítico de su época, pero él también hace parte de la modernidad un poco, una modernidad un poco, pues que él viene después, pero hace parte también de ese imaginario de la modernidad. Entonces, el científico loco lo dice como que, no, éramos varios y como que estábamos luchando unos con otros y como un darwinismo ahí de que el sobrevive el más fuerte, ¿no? Entonces él fue el más fuerte, entonces quedó solito porque esa era la idea, ¿no? Como esa individualidad también competitiva y del más poderoso, ¿no? El más poderoso en sus conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, pues él no tenía una colectividad para salvarse, ¿sí? Toda su colectividad quedó en el pasado, pues él quedó solo, qué más remedio, ¿cierto? Que ese nihilismo de renunciar a todo. Entonces, chévere, me llamó la atención la parte, pues que no está muy desarrollada, pero me parece chévere, me parece de pronto un cambio de paradigma de esa época que nos plasman, y es como la policía.
como muestran a la policía, porque es que a mí me parece que uno, o sea, es chévere esos giros bien radicales de los paradigmas, ¿sí? Y pensarse en el futuro una policía honesta, una policía que realmente esté pensando, digamos, en salvar las vidas, ¿sí? Ahí nunca se vio corrupción, nunca se vio. Hablaban de la corrupción de la modernidad, todo este cuento, eso lo hablaba Rogers, ¿no? Esa corrupción de su época, ¿sí? De la democracia. Pero resulta que en este futuro uno puede criticar muchas cosas, ¿no? Uno puede criticar unas imposiciones como un disciplinamiento, un control, ¿sí? Una coerción ahí rara, ¿sí? Que toda la gente pareciera que estuviera feliz, pero como ya medio, ¿no? Como obligada prácticamente, pero como que ellos mismos ya se obligan a ser felices y a estar contentos. Bueno, pero a mí me parece que ese tema de la policía con GU es interesante, aunque no se desarrolla, pero me parece interesante. Me parece como una propuesta, pues, digamos, sí, como un cambio de paradigma, pensarse en el futuro, una policía que realmente le sirva a la gente, ¿no? Que sea honesta, que crea en la democracia, bueno, no sé, que crea, pues, porque yo, digamos, yo hablaba en la sesión pasada de lo universal, ¿no? De lo universal, que es importante con el pensamiento kantiano, y es, por ejemplo, eso, Hegel defendía la vida, decía, no, pero imagínense las vidas que se sacrifican, ¿sí? Entonces el policía bueno, pues sí, es un estereotipo y todo, pero sí, el policía bueno, el policía malo, pero bueno, acá lo interesante es que solamente aparece el policía bueno, ¿sí? Entonces me parece chévere, me parece rescatable eso como desde el final de la novela, me parece que de pronto hay una luz de esperanza y como que se pueda desarrollar un tipo de sociedad sin esas corrupciones que hablaba don Rogers. Sí, compañeros. Sí, eso es. Vale, muchísimas gracias, Alexander. Vale, Diego. Patricia, te escuchamos. Buenas. A mí, pues, el final, yo lo intuía. Yo lo intuía porque él desde el capítulo 9 o como 10, él empezó a cuestionarse que él no era reconocido. O sea, él pensó que por haber sobrevivido y permanecer y haber revivido después de 200 años, él iba, mejor dicho, a ser un personaje importante en el momento en que llegó a esa Barranquilla, y no fue así, porque no fue así. Fue una desilusión. El tema también de el personaje este que yo pensé que en su momento podía ser un personaje importante, entendí por qué apareció y desapareció tan rápido, porque yo creo que el hecho de que lo hubieran desintegrado o lo mataron generó en Roger un conflicto, pues, de sentimientos, ¿ok? Y eso contribuyó tanto así que hay un momento en que él dice: "¿Por qué mis sentimientos o mis emociones no evolucionaron o no, se desarrollaron como se estaba desarrollando esta Barranquilla 200 años, ¿no? 2 siglos". Eso también. Y yo creo que no había otra salida porque y a lo último, se confirma y ratifica el tema de lo que tú una vez dijiste, Diego, de ese pragmatismo, de esa, de esa Barranquilla, de ese siglo XXII, en que ahí no importaba que el otro revivió después de 200 años, que mataron al otro, al Roger sí le quedó como esa conciencia, y en últimas todo quedó como en esa Barranquilla insensible, en esa Barranquilla pragmática, en esa realidad, y él no iba a encajar ahí. Y o sea, él ya no era importante y él pensó que podía ser un elemento importante para el avance de la ciencia de esa Barranquilla.
E igualmente me impresionó, vuelvo y digo, el autor de esa visión de esa Barranquilla que durante tantos años le dio la espalda al río. Y él habla de ese muelle que es ahorita el malecón de Barranquilla, sea que lo haya construido Pepito, Juanito o los dueños de Barranquilla, que son los Charo, que son del Atlántico. Pero esa visión de Barranquilla fue una ciudad que le dio siempre la espalda al río y nunca, y cualquier ciudad de cualquier mundo, en Europa o donde sea, siempre le están dando la cara al río porque es un elemento de desarrollo. Barranquilla ahorita volteó y miró ese río que se convirtió en un elemento de desarrollo para la ciudad, sea lo que sea. Tanto así que ahora Barranquilla, no sé si lo saben, allá en la costa dicen que es la Miami del Caribe. Se lo dicen allá los mismos costeños, los mismos paisanos. Entonces, a mí ese final no me sorprendió. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Marcela, te escuchamos. Bueno, a mí sí, bueno, como decían antes, de pronto no, era como el único camino que podía tener como el protagonista, porque pues estoy en un mundo, reviví, bueno, algo muy chévere, bueno, para él, ¿no? Obviamente que su experimento resultó y bueno, pero pues no le queda otra opción, digo yo también, no, ahí narran al final, pues que él trató como de tener algún acercamiento con la parte femenina, decía ahí, pero que nunca resultó. Entonces, pues, ¿qué le esperaba? No, no estaba, no fue diseñado para esa época en que volvió a revivir su segunda vida, era como decían, su segunda muerte, bueno, vida, sí. Entonces, bueno, yo creo que también esa era como que no había otra opción. En cuanto a, me pareció como, no sé, desde mi punto de vista, algo como absurdo, como lo eliminan, porque supuestamente el malvado, el que era el causante de todas las los atentados, muere de una forma sencilla, o sea, y si era un supergenio, o sea, no podía prever que eso podía pasar, pues, aparte de todo. Y bueno, y tampoco, o sea, el tipo tampoco tenía él quería era ser Dios, o sea, tampoco tenía como un objetivo que valiera, bueno, entonces ahí entra como la parte que llegó, bueno, sí era mejor que lo hubieran matado, o bueno, sí, yo digo en esa parte, pues está de acuerdo que lo hubieran matado, porque pues a la larga no tenía el tipo un fin noble, por decirlo de alguna forma, con respecto a la tierra, sí, al mundo. Él quería era ser él era el Dios, mejor dicho, recibir, que lo adoraran, que entonces yo decía, pero eso tampoco tenía sentido. Entonces por ese lado yo decía, bueno, sí, pero me pareció una muerte muy tonta, porque pues si era un super genio y todo ese cuento, fue de una manera sencilla. Ya, yo como que esperaba, no, el tipo, no, le hicieron eso, pero ahorita va a revivir o se va a fundir en otra cosa o va a ser como una especie de fantasma o algo así. Cuando no, pues ya, y como que hay como con ese sinsabor, llamémoslo así, no sé. Pero en general, pues sí, me gustó. Otra cosa que, bueno, han dicho, pero pues no sé, ahorita mencionaban lo del río, y que tiene su protagonismo el río y eso, pero yo decía, bueno, al final dije, pues, ¿por qué Barranquilla? Porque a la larga no es que se haga mucha descripción sobre Barranquilla, es como muy poco. Yo esperaba que se hablara más, no sé, tenía como otro concepto, porque se llama Barranquilla, o sea, como que le dieran más profundidad a Barranquilla, pero para mí fue como, sí, si bien es cierto que nombran, en un capítulo ahorita decía, nombraban que el río Magdalena, cuando se estaban elevando, que la ascensión, que nombraban al río Magdalena, que apenas se veía como un hilito, pero no le daban como la importancia. Y yo, pero ¿por qué se llama, por qué al final se llamaba Barranquilla? Podía haber sido en otra parte, pienso yo, ¿no? En mi concepto. Bueno, eso. Muchísimas gracias, Marcela. Eso que señalabas de los encuentros con el sexo femenino, que digamos para mí fue de las primeras cosas que me patinó estos últimos capítulos,
pues nunca nos mostraron eso. Pues, es decir, de repente lo mencionan acá como, ah, sí, y lo intentó. Y yo dije, pero ¿a qué horas? O sea, ¿en qué momento pasó eso si entre el tipo estaba con el doctor, el tipo estaba con los periodistas y el tipo los mantenían encerrado? ¿En qué momento pasó eso? O sea, porque no nos muestran ese tipo de cosas. Pero bueno, yo ahí dije, no, 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 o sea, no me diga que lo hizo, sino en algún momento, pues muéstrame lo que haces. Entonces, bueno, yo dije, sí, ese detalle, yo dije, ah, bueno, está bien, porque estamos llegando al final. Pero bueno, ahorita otras reflexiones que tengo al respecto. Andrei, lo escuchamos. Bueno, yo por acá tengo mi papelito porque siempre se me olvidan las vainas y tengo varios puntos, pero todavía no voy a tocar el final. Mm, yo creo que pueden haber muchos tipos de obra, pero en este caso digamos que voy a como dividirlo en dos. Aquellas que de pronto son muy congruentes, tanto en sus cosas minúsculas, pequeñas, como en toda la obra en sí, ¿sí? Toda la novela o el libro, los cuentos, que son totalmente coherentes en sus partes y todo, y que dejan a casi todo el mundo contento. O aquellas que de pronto pueden presentar incoherencias en sus partes, pero quizás en su todo sí haya cierta coherencia. Y me acuerdo mucho de esta serie Game of Thrones, de la cual no voy a dar spoilers porque de pronto acá nadie se la ha visto y sobre todo porque tengo a mi esposa por acá que va como en la tercera o cuarta temporada. Pero esta serie me llamó mucho la atención y creo que quizás los que la hayamos visto, porque el final todo el mundo salió como a decir, oiga, no, esto estuvo mal, esto estuvo feo, no sé qué. Y yo decía, pero ¿por qué la gente dice eso? Si el final fue muy coherente con cada protagonista, ¿sí? Y le dio a cada uno su victoria y digo, esta vaina fue fenomenal. Y una parte allí que pasa con el dragón, con los dragones, yo digo, eso tiene que suceder o tiene que suceder porque si no, esta serie no vale nada si eso no sucede con ese dragón, ¿sí? Y entonces yo lo que veo en esta obra es que quizás en partes pequeñas, si uno se pone a mirarlo, es incoherente, quizás sea incoherente, pero al mirarlo en su complejidad, yo digo, esta vaina fue coherente desde el principio hasta el fin, ¿sí? Y ya más adelante hablaré sobre el final, como les dije. Entonces me parece que tiene una incoherencia en partes, pero en su totalidad creo que tiene cierta coherencia. Ahora, yo decía, si José Osorio se hubiera querido tirar una obra maestra con esto, lo hubiera podido haber hecho, ¿sí? Porque hay partes que nos queda viendo, hay cosas que sí han dicho que sí son muy rápidas, muy ligeras, hay cosas que quizás debió haber profundizado más. Más adelante voy a hablar de eso, pero voy a mencionar solamente que se tira ahí una parte de prosa poética para mí, que me sorprendió mucho y dije, uy, wow, fue madre, José Osorio acá se la tiró toda y me gustó mucho tanto, así que eh, para subrayar yo tengo ciertos colores y en esa parte me tocó colocar un color adicional que no tenía en mente, porque cada color tiene su categoría, yo digo, uy, no, esta vaina merece un color aparte, porque me sorprendió muchísimo y me gustó mucho, entonces yo digo, no sé qué pretensiones tendría, no sé el editor, no sé cómo sería esa novela y pues ya no está acá y ya fueron, no sé, 80, 90 años de que salió esta novela. Pero yo también digo, oiga, yo como posible escritor me pongo a pensar una novela así y digo, no, no la saco, o sea, no saco quizás ni la mitad de lo que ha sacado este tipo, ¿sí? Entonces, sin embargo, es una obra que digamos que creo que vale la pena y que presenta muchas posibilidades quizás de escribir. Como dije ahorita más adelantado que el final, pero es sobre eso mismo de la complejidad. Sin embargo, si hubiera tenido una pretensión mayor, hubiera sido una obra maestra, porque imagínense en un costeño, ¿sí? Porque ahí nunca vimos al costeño, en ese futuro de simplicidad y todo lo que ya hemos conversado y que nos mostró, con la complejidad del costeño, la sexualidad, ahí se vio, pero pues se vio como un rolo, pero ya en la costa la sexualidad, la bulla, la música, que en algún momento lo hablamos y que la obra lo tocaba, la forma de discutir, o sea, a mí, cosa que a veces me divierte
y espero no herir susceptibilidades, pero cuando veo dos costeños alegando, obviamente que no se vayan a mayores, yo me llego a totear de la risa porque me parece el acento y todo me gusta y eso causa en mí ciertas cosas. Entonces yo creo que hubiera sido mucho más complejo y hubiera sido una obra realmente maestra, maestra para estarla revisando y que se difundiera mucho más. Sin embargo, es una obra que no se le quita para mí nada el mérito y tiene muchas cosas buenas y realmente vale la pena. Y si fue o es la primera obra de ciencia ficción colombiana, pues más aún, ¿sí? Ahora, yo decía, bueno, nosotros pensamos en ese futuro. ¿Y cómo lo estamos viendo? Lo estamos viendo como que José Osorio seguramente está describiendo un posible futuro, puede que sí, puede que no, pero yo decía, bueno, ¿y qué tal? Como lo veía yo en el ciclo pasado con Octavia Butler, que decía, bueno, esto es un mundo completamente diferente, Harry Potter es un mundo completamente diferente, Marvel, DC, son mundos completamente diferentes a este, para mí, a pesar de que hay cosas que traemos acá o que yo traigo acá, de todos esos mundos, pero este puede ser otro mundo completamente diferente, no tiene que ser el futuro de nosotros. Entonces yo creo que ahí habría que tener cierto cuidado con la obra, con el mérito que le damos o que le quitamos o aquello que le queremos poner o que le queremos quitar. No sé, me parece a mí. Otra cosa es que esa parte que Diego estaba hablando de lo que pasó y que no mostraron, no sé si fue cuando como que dijeron que Rogers como que se procuró una compañía, una mujer, algo así, y yo decía, venga, momento, acá me está diciendo que eso pasó en este futuro o me está hablando del pasado, ¿sí? Yo quedé ahí como con eso, me está hablando del pasado. Ahora, si estuviera hablando del futuro, digo, Rogers fue muy idiota de no procurarse una compañía para el futuro. Así hubiera sido un berraco perro, ¿sí? O sea, si voy a ver el futuro, venga, yo convido a un amigo, le lavo el cerebro, lo que sea, pero venga, vámonos a ver el futuro, una mujer, lo que sea. O sea, fue muy tonto y no sé si fue muy tonto o fue realmente muy egoísta, es decir, que él quería la atención solamente para él. Si él ya sabía que iba a revivir de alguna forma en ese futuro, pues él quería la atención para él. Entonces, de alguna manera, sí, posiblemente era muy, muy egoísta. En la parte del gran desequilibrador, cuando va J. con los tubos, bueno, van los dos, lo muestran que él está viendo ya como que la inmensidad, está viendo todo y está totalmente quieto, está ensimismado, no sé qué estaba pensando, pero yo dije, no, un momento les vamos a volver a aplicar la fuerza y de gravedad, eso no lo van a poder eliminar. Sin embargo, sucedió y yo dije, venga, ¿será que este gran desequilibrador los sintió, los escuchó y quería ser eliminado? Ya estaba mamado, ya estaba, vio algo en esa inmensidad que ella dijo, no, no más y ya, listo, ¿sí? Porque con todo ese por qué tenía, lo pudo haber hecho. Entonces yo creo que para mí, que él se dejó eliminar, que él los escuchó, los sintió y estaba tan ensimismado que háganlo y punto, ¿sí? Como estas novelas que sabemos que contratan sicarios para que los desvivan y demás. Entonces, algo así fue lo que yo llegué a sentir en esa parte, porque yo sí, yo vi este man que estaba ahí, yo dije, wow, esa escena me gustó cuando el tipo estaba ahí mirando el mundo entero, yo dije, wow, esa escena me pareció muy poderosa. Ahora, las preguntas antes del final, me parece que pues, son preguntas filosóficas, hay como un párrafo, dos párrafos de solo preguntas y más adelante vuelve a retomar, pero ya de manera corta y muy concienzuda. Yo digo, esas preguntas me dejaron a mí como que, wow, sí, este man estaba pensando con toda y este personaje la estaba dando acá toda con estas preguntas. Y en la prosa poética, ahí yo alcancé a ver, no la conozco como le digo, ni siquiera conozco, no he tenido la oportunidad de conocer el mar, pero yo dije, ahí lo sentí, ahí lo vi, esa parte me gustó, fue la única donde se alcanza a ver Barranquilla, el mar, absolutamente todo, y fue una parte muy, muy, muy linda. Y ya ahorita sigo hablando y hablo más del final. Gracias. Hola. No, sí, esa parte del río y del final es bien interesante porque pues uno no deja de hacer referencia a Heráclito, el río de Heráclito, ¿no? Entonces cuando él dice que en ese río nada cambia, que ese río sigue igual al río del pasado,
uno dice, no, pues le está respondiendo a Heráclito, no, nada que hacer, o sea, Heráclito dice que no pasará dos veces por el mismo río, ¿no? Como que en el río todo fluye, todo cambia, ¿sí? Entonces es como la contrapartida de Heráclito, que es un filósofo tan en boga hoy en día, que es como tan, sí, como tan contemporáneo, no sé. Entonces, me parece interesante porque ahorita, pues, no, pues te quiero hacer una pregunta, Diego, para que nos respondas a todos un poco sobre, digamos que el canon literario de la época. Más o menos tengo entendido, pues, que era como un poco el naturalismo, el realismo en la época del autor. Entonces, digamos que esas tendencias tienden un poco al objetivismo, ¿no? El naturalismo tiende un poco como a tratar de ver las cosas de manera objetiva, entonces como que no toma partido, ¿sí? Describe las cosas un poco así. Y digamos que es interesante ver un poco eso a la luz de hoy día, porque digamos que lo que él propone es, o sea, él quiere, digamos que un poco lo que toca Andrei es que su novela también tenga como un contenido filosófico, ¿no? Y él nos está dando a entender ahí que, digamos, el ser tiene que ser algo que, digamos, para trascender, tiene que estar como identificado en algo fijo, ¿sí? No es fluido, no es una identidad fluida, sino que es una identidad fija, ¿sí? Entonces yo creo que, pues, tratando de poner un poquito, yo pienso que esa época en cuestión de pensamiento estaba muy regida por la objetividad, mientras que nuestra época sí tiende un poco más a la subjetividad, ¿sí? Y me parece importante, por ejemplo, hoy día la subjetividad política, porque la subjetividad política pues propone un modelo político personal, pero que trasciende lo personal a lo colectivo, ¿sí? Entonces digamos que son posturas muy diferentes, las posturas de hoy día, pero Heráclito sigue vigente, me parece que Heráclito sigue muy vigente porque resulta que pues ahora podemos hablar de identificaciones, ¿no? Y las identificaciones, digamos que no tendría ningún problema con que uno viaje al futuro y encuentre que la concepción que uno tenía en la cabeza del mundo cambió, ¿sí? Porque uno tendría que, como estrategia, reinventarse, por decirlo como una palabra que está de moda hoy día, pero que resulta pertinente. Para sobrevivir uno tendría que reinventarse, ¿sí? Pero lo que quiere este señor precisamente es no reinventarse, él se quiere quedar tal cual es, como un ser que está fijo, congelado en el tiempo, ¿sí? Entonces me parece interesante porque es la contrapartida de un Heráclito que, pues, me parece que en parte termina siendo, como decirlo, como teniendo unas ideas filosóficas conservadoras, ¿sí? De no querer cambiar lo que significa el conservadurismo, ¿sí? No querer cambiar, quedarse ahí en esa identidad fija y no darse digamos, a la posibilidad de abrirse, ¿sí? De abrir su ser hacia otras identidades, a cambiar, a mutar, ese tipo de cosas que nos propone Heráclito, ¿sí? Entonces la pregunta para Diego iba un poquito en ese sentido, como un poco en qué se enmarca, en qué tendencia o qué canon literario, qué influencias literarias tendría ahí un poco nuestro autor y su propuesta. Vale, gracias, Alexander. Estoy botando. Em, estaba revisando un poco la literatura de la primera mitad del siglo XX, porque pues, la memoria a veces no me alcanza para tanto, pero estaba mirando como autores relevantes de esa primera mitad y pues aparecen entre otros nombres y sobre todo en la narrativa, porque en la poesía pues estaba teniendo un desarrollo pues ahí por su lado. Tomás Carrasquilla por un lado y José Eustacio Rivera, ya pues con la Marquesa de Yolombó y con La Vorágine. Esa era la literatura colombiana de los primeros años del siglo XX, en términos de la narrativa, de la novela. Entonces, claro, que apareciera un señor como José Antonio Osorio Lizarazo publicando esta novela, pues era de una ruptura increíble. O sea, se estaba saliendo totalmente de esa temática que todavía estaba arraigada a hablar un poco
del siglo XIX colombiano, como que quería anclarse todavía en ese pasado y que, claro, Colombia se ha movido literariamente a un ritmo muy particular en donde en el siglo XX todavía estamos teniendo como visos románticos, el modernismo por ahí está entrando, toda esta literatura costumbrista que finalmente termina marcando muchos años por allá, casi hasta que aparece Mutis y aparece García Márquez y empieza como a quitarse un poco de encima ese costumbrismo de la literatura colombiana, pues este señor definitivamente rompe todos los paradigmas. Claro, no es el único. Hay otro que espero también en algún momento traerlo aquí al club de lectura, pero me toca hacer ciertos malabares, que es José Félix Fuenmayor, porque José Félix Fuenmayor también publica por esa época una novela cortita, muy cortita, de ciencia ficción, eh, que es como la triste historia de 12, 14 sabios, una cosa así se llama, que era muy difícil de encontrar hasta que primero Laguna la reeditó hace unos años, pero ahorita Alfaguara la publicó en una colección de 3 novelas de Fuenmayor. Y creo que difícilmente podemos hablar de más ciencia ficción en, en la primera mitad del siglo XX y durante muchos años en este país. Eso yo se lo abono muchísimo a José Antonio Sorel Lizarazo. Él se la juega por un género que definitivamente no tenía ni fama ni reconocimiento en este país. Eh, es muy difícil hacer la búsqueda y el trazado de cuáles podrían ser las influencias de autores de ciencia ficción de este autor, porque claro, yo lo decía en sesiones anteriores, para mí él está utilizando la ciencia ficción como una excusa. O sea, él no está haciendo un trabajo juicioso de revisar cuáles han sido esos grandes escritores de la ciencia ficción de finales del siglo XIX, y me da la impresión de que tampoco era lector de los que estaban empezando a hacer esas apuestas en el siglo XX, al menos en Latinoamérica. O sea, aquí ya creo que para esa misma época Amado Nervo también estaba empezando a hacer unas exploraciones en la ciencia ficción a principios del siglo, pero me parece que José Antonio no estaba en ese tono. O sea, me parece que él acude a la ciencia ficción como un armado previo para definitivamente desarrollar y poner y plasmar unas ideas que él tenía a propósito de algo que ya se venía trabajando en la novela, pero que aquí en estos 3 capítulos estalla así totalmente, y es la pérdida de los valores de la Barranquilla de 1938. Porque a mí me parece que el dolor de Rogers es un poco eso, es llegar y decir, hombre, hombre, es que este futuro donde se ha perdido eh, el sentido de la belleza, donde ya no se puede comer en público, donde parece que los grandes actos humanos se terminan volviendo irrelevantes. Ah, qué vaina. Pero entonces uno dice, ok, listo, esa es su postura, pero pues ¿dónde está la ciencia ficción? Entonces, para mí, la ciencia ficción está puramente un esqueleto ahí para sostenerlo y pues para hacer ese juego de llegar y decir, yo quiero imaginarme a esta ciudad en el futuro, pero que ese futuro es un futuro despersonalizado, es un futuro hiperindividualizado, es un futuro hipercontrolado, que esas son apuestas muy interesantes del autor. Pero él, de nuevo, no se mete como en la finura de llegar y decir, ah, claro, es que la ciencia ficción tiene como estos parámetros y estas formas narrativas. Él me parece que por ese lado poco a poco intenta explorar. Claro, o sea, es decir, podía haber, sí, o sea, yo creo que si él hubiera leído de pronto juiciosamente a Julio Verne, hasta se anima y él seguiría ese camino que no hubiera sido para nada malo. Hubiera sido realmente interesante haber sido heredero de esa tradición que ya en el siglo XIX se estaba cocinando. H.G. Wells, todo eso, o sea, como que ahí estaban, pero no sé, a mí mi sensación es como que este señor, si pasó por ahí, pasó muy por encimita, porque él tenía, me parece,
un interés que ya el primero lo discutimos acá en sesiones anteriores, que era toda la visión política. Pero en estos últimos aparece el otro tema que quería poner sobre la mesa, que era el problema de la moral. Patricia, te escuchamos. Con respecto a lo que dice Andrei de este personaje, tanto así que ni nombre le puso el autor, el gran terrorista, digámoslo así, entre comillas, hay un momento en que cuando les dice que los va a dejar, se van a quedar ahí, porque él está también solo. O sea, él habla del sentimiento de la soledad. Y yo creo que él, si se pudo defender, no lo hizo, porque él también quería, o sea, desaparecer. O sea, él se sentía muy solo a pesar de tener el poder que tenía. Entonces, lo que mencionó Alexander con respecto al tema de la soledad, se visualiza mucho ahí, tanto en el gran terrorista, en J. Wood, de alguna forma, y de Rogers. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Claro, eso que yo estaba comentando de la reflexión moral que hace en estos últimos capítulos va ligado efectivamente al problema de la soledad. Rogers se criogenizó sin saber cuándo lo iban a despertar, algo que es muy loco, o sea, es el científico loco, pero en la locura extrema de llegar y decir, no, yo me duermo y pues que me levanten cuando puedan. O sea, loquísimo. Y claro, cuando lo despiertan, la sociedad ha cambiado tanto y de una manera casi que radicalmente opuesta, que claro, la soledad de él se empieza a cristalizar cuando definitivamente todo su sistema de valores no coincide con el sistema de valores de la sociedad en la que se encuentra. Entonces eso lo empieza a aislar totalmente porque pues, es decir, no puede ni siquiera, él no sabe ni siquiera cómo actuar, él no sabe ni siquiera cómo hablar, porque además hablar era ya un problema, ¿no? O sea, no, toda esa verborragia, ¿no? Que ya utilizamos menos palabras. Entonces el tipo, claro, de entrada estaba totalmente aislado porque no compartía el sistema de valores de esa sociedad. Y claro, aparece este gran ser que es básicamente como su reflejo, pero maximizado, o sea, vuelto un semidios. Y por eso es ese anhelo que tiene Rogers de decir, oiga, pero ¿por qué no lo salvamos? Pero venga, vea que lo podemos humanizar, que básicamente humanizar es casi como, venga y yo lo charlo y yo le quito esa loca idea de querer destruir al mundo y todas esas cosas, y porque es un tipo que aprecia el mundo tal como él lo apreciaba. Tiene estas obras pictóricas y tiene como estas maneras de ser que entonces Rogers dice, en este momento de mi existencia es la única persona con quien yo podría realmente sentarme a hablar del mundo, porque no hay nadie más que comprenda y que me comprenda, porque de nuevo, claro, y ya eso ya lo señalaron ustedes, Roger se sentía en el centro del mundo, o sea, como que yo he hecho algo de una relevancia increíble, no me van a, no me van a aplaudir por eso, y no, la sociedad le dijo, no maestro, o sea, usted simplemente apareció por un error, porque ahí se tumbaron un edificio y pues apareció usted, pero si no lo tumban, pues tampoco lo encontramos. Claro, pues entonces Roger se siente devastado, solo, casi que no comprende cuáles son esas lógicas. Eso lo va a terminar aislando al punto de pues la decisión que toma al final, que yo no comparto. O sea, para mí, el que se haya suicidado es la salida fácil de la novela, porque realmente, bueno, porque además al final de la novela nos dicen que resulta que después de los exámenes se dan cuenta que él podría haber vivido 20 años más. Acuérdense que al principio de la novela nos habían dicho que por lo de la criogenizada y todo, que podía tener semanas de vida porque que el desgaste del vaso y todas esas cosas. Y entonces de pronto llega y dice, no, pero resulta que no es tan grave y que yo podría vivir 20 años más. Para mí el final es, siga viviendo esos 20 años. Y déjelo ahí, o sea, no me cuente nada más
qué terminó pasando el resto de días de él, pero que quede en esa, como en ese quiebre narrativo en donde efectivamente le toca enfrentar 20 años más viviendo ese mundo donde él no comprende y él siente que no se le está dando el reconocimiento y el valor de lo que él hizo. Para mí el suicidio es como cuando cualquier historia dice y despertó. Y que se hubiera justificado me parece un poco más, o sea, porque claro, ustedes han señalado que la soledad podría justificar de cierta manera la decisión del personaje. Sí, podría ser hasta cierto punto, pero Rogers se supone que era un tipo altamente intelectual. Es decir, así como en el principio de la novela el tipo se dedicó a leer un montón para averiguar más cosas de la sociedad, pues él al final podría haber tomado esa decisión. Llegar y decir, vale, no entiendo absolutamente nada, yo definitivamente no voy a poder congeniar con esta sociedad, pero pues yo me siento y pues sigo haciendo esta labor de lectura y que me termino convirtiendo finalmente en el ratón de laboratorio de los otros. Y a mí me hubiera convencido realmente un poco más ese final. Entonces yo cuando veo ese suicidio, pues sí, además es muy épico, ¿no? Como casi poético, como que eso, está ahí en el filo y allá abajo el río y la vaina, y bueno, o el mar, no me acuerdo cuál de los dos, y se termina botando. Y yo dije, vale, está bien. Pero bueno, esas son parte de las discusiones del día de hoy. Eh, que 20 años no es nada, que ferir la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Ok, gracias Alexander. Nayarit, te escuchamos. No sé si este micrófono funciona. ¿Me escuchan bien? Sí, pero un poquito bajito. Sí. Ah, bueno. Voy a hablar más duro. Eso, gracias. Eso. Hace un rato Diego mencionó el tema de que había como una referencia que él intenta tener contacto con mujeres y que tú dices, pero ¿a qué horas? Yo, es que eso me hizo retroceder y volver a revisar, porque yo siento que hasta el capítulo 14 cuenta una historia. Y entre el capítulo 14 y el capítulo 15 ha pasado el tiempo. Y ha pasado el tiempo, se nota en 2 puntos. Entonces, porque en el capítulo 14 termina con la formulación de la publicación de la investigación de cómo J descubre al causante de todos los atentados, cómo lo eliminó, asumo yo que lo cuenta, y cómo se soluciona todo. Y hay una cosa que él le, pues a que a Rogers le conmueve mucho de esta parte, y es que se vio a sí mismo y a esta noticia opacados por la indiferencia. O sea, era como, o sea, este es el momento en el que algo que era importante porque eran unos atentados terroristas se descubrió y ya, no pasó nada. Que también yo digo, dentro de esa pérdida de emociones, parece que tampoco había curiosidad. Y eso sí es peligroso. No entiendo cómo podían tener una tecnología tan adelantada si carecían de curiosidad. ¿Por qué razón cuestiono la curiosidad? Porque la criogenia que funcione no era cualquier pendejada. Pues nadie más la tenía ahí abierta, ¿sí? Y el uso del radio con esas funcionalidades que hizo el sujeto al que mataron, ese megalómano, tampoco era cualquier cosa. O sea, estamos hablando del uso de un elemento químico que generaba una energía muy potente. Y esas dos cosas como que esta humanidad dijo, pues no nos importa, sigamos. ¿Sí? Entonces, eso dije yo, pucha, entiendo por qué te molestas, porque yo también me molesto. También porque, aunque a la larga pregunto, ¿para qué te quieres criogenizar? Para vivir más, pero vas a estar durmiendo, huevón. O sea, después te vas a levantar de una siesta diciendo que me perdí y pasaron un montón de fiestas a tu lado y no te enteraste. Entonces, como que, en fin. Y yo entre ese punto y el siguiente,
en el inicio del capítulo 15, siento que ha pasado tiempo. Aquí deberían insertar una hoja que diga tiempo después, ¿sí? No un año, pero sí un tiempo. ¿Por qué? Porque en esta, él como que se lamenta, Roger se lamenta, que es que ni siquiera hice amigos. Bart, cuando se dio cuenta que yo no me iba a morir en una semana, me descartó, que es el médico. J, cuando ya publicó su trabajo sobre el siglo XX, me descartó. O sea, entonces ahí en esas dos partes digo, es que pasó tiempo para que el otro le hicieran exámenes, que se dieran esos resultados, que el otro hiciera esa investigación, que la publicara y que pasara al olvido. Y en ese tiempo él intentó, de alguna manera, adaptarse a las nuevas reglas del juego, que es el tiempo en el que él intentó, entre otras cosas, cortejar mujeres. Y me reiría mucho de ver a un hombre como Rogers tratando de coquetearle a una mujer de esa sociedad que había demostrado. Sobre todo, y ahí yo entiendo el suicidio, porque es que, claro, yo puedo decir, además, me parece una cosa que no es muy consistente. Él se las da pues de tener, ¿cómo se llama esa cosa? Altruismo, ¿sí? Nociones de solidaridad y todo esto, pero en lugar de matarse, ¿por qué no puso por escrito los estudios que lo llevaron a hacer la criogenia? O sea, porque la capacidad de leer de nosotros se había acabado, pero él no había perdido la habilidad de escribir. Escriba, mi hijo, para que se para la posteridad. Y él se siente fatigado, desadaptado, incomprendido, ¿sí? La sensación de culpa por haber participado en la muerte de este sujeto, que era con el único con el que sentía que había una resonancia. Yo la veo como una crítica que el megalómano con ínfulas de semidios muriera tan fácil y fuera la única persona con la que Rogers tuviera cierta sensación de afinidad. Es como una especie de crítica a nosotros, ¿sí? Es una crítica a lo que nos creemos. Y tanto Rogers como el megalómano juraban que el mundo giraba a su alrededor. Y yo siento que lo que más le duele a Rogers es eso, darse cuenta que eran uno más, que ni siquiera haciendo algo increíble iban a traer a la atención, porque pues hay otras cosas, nos interesan otras cosas. Y eso muestra para mí, que hay una ausencia de contenido. Porque yo puedo estar sola como un hijo de putas, pero si yo soy buena compañía para mí misma, no tengo ningún lío. Y cojo la fiesta como me la van dando. Pero si ni yo me soporto, porque dependo de que los otros se acuerden de que yo existo, ¿sí? A él no le preocupa, por ejemplo, bueno, critica los cuerpos de las mujeres. Aparentemente para él las mujeres del futuro no van a tener ni tetas. Pero ves que me parece muy chistoso, porque es como si los pechos y las mamas se desarrollaran en virtud de que las erotizan con la mirada. No tiene mucha lógica. No sabía mucho de fisiología, pero sí me daba para pensar que él esperaba al menos ser amado con la versión de ser amado de esa época, ¿no? De esa entrega, sumisión, de convertirse pues el único en la vida de alguien. Entonces encuentro en Rogers un sujeto con una cultura vasta, que se siente a sí mismo un adelantado, juega a saltarse ese límite pensando que su barrera entre él y los demás es el tiempo, se lo salta. Y resulta que cuando se despierta ya no es un adelantado, sino un retrasado, y esa vaina le da duro. Es un sujeto que nunca estuvo en el presente. O sea, antes vivía ansiedad, ahora vivía depresión, y pues termina como muchos depresivos terminan.
es muy, es muy intrigante. Y esa forma en que pasa el salto temporal del 14 al 15 es muy sutil. Es muy sutil. Entonces uno como que de repente dice, pero un momentico, ¿en qué momento? ¿Cuándo pasó esto? ¿Esto cómo fue que sucedió? Eh, Me gustó ahora la apreciación que hizo, creo que Patricia, sobre el río en general, porque cuando estuve trabajando en la ciudad de Bogotá con la alcaldía mayor de Bogotá, una de las pretensiones del alcalde de la época era, y era uno de mis proyectos a cargo, era precisamente hacer el río Bogotá integrarlo a la ciudad. Y el hecho de que a Barranquilla le hubiera dado por hacer el desarrollo al contrario, mostraba que quienes iniciaron el desarrollo de Barranquilla no eran nativos, porque los nativos, todas las comunidades nativas entienden la importancia del agua. Entonces el que estaba ahí, los que empezaron la fundación de la ciudad, no entendían el Magdalena, no debían ser de ahí. Sí, porque es una cosa que es muy curiosa. Todo el río Magdalena está surcado por pueblos que lo ven, pero sí, Barranquilla era una completa negación de su existencia, que también pues eso salvaba un poco al río, ahora no sé qué tan bueno esté, y que caiga al mar para morir. También me gustó porque todos los ríos van a morir al mar. Sí, como que ya lo dijo León Saltillán, el león, ¿no? Van al mar. Me gustó mucho José Antonio, me cayó bien. Creo que él previó un futuro en el que las regiones no trasciendan tanto como está actualmente el país, ¿no? O sea, como él se vio una ciudad más, se vio un país más cosmopolita, menos regionalista, y eso para la época lo hace muy importante, sobre todo ahora que mencionaste que, por ejemplo, Carrasquilla era una de las voces del momento, y uno lee a Carrasquilla y pues le va cogiendo este acento y empieza uno a hablar de una forma, o sea, yo que ahora vivo acá en Arepalandia, es complejo, porque la sensación en Medellín, la devoción que le tienen aquí en Antioquia y en Medellín a Tomás Carrasquilla no es cualquier cosa. De hecho, recién inauguraron una edición con toda la obra de Carrasquilla en la biblioteca de la Universidad de Antioquia en función de eso. Que Carrasquilla se hubiera centrado en lo suyo, no digo en lo nuestro, sino en lo suyo, y le hubiera dado esa visión, y le hubiera dado esa voz, y le hubiera dado voz además a los que no se narraban, ¿no? Porque Jorge Isaacs había hecho la de los... había hecho las historias, no, mijo, yo iba acá en Medellín, no, las historias que narraban eran de gente rica. Carrasquilla coge al sangre gusano, como él los llamaba. Y vamos, y este sujeto dice, no, yo voy para el futuro y más allá, para el infinito y más allá, y me voy además a apostar por conocimientos científicos que nadie les está prestando atención en este momento. Y yo sí los estoy leyendo. Y eso, insisto, tuvo que tener dinero, porque es que yo no creo que el acceso a la información en esa época estuviera a un clic de distancia como si lo tenemos ahora. Así ahora no hagamos nada con ella. Muchas gracias, Nayarit. Curiosamente, todavía el conocimiento está lejos de nosotros. Eh, porque el conocimiento que a veces se elabora profundamente, igual toca pagar por él. Entonces, no es que uno necesite ser rico, pero me toca tener dólares en el bolsillo para poder leerme cierto tipo de textos y cierto tipo de artículos. Más o menos se parece un poco.
por aquí me había saltado que James nos había dicho que también por la época se publicó 4 años a bordo de mí mismo de Eduardo Salamea. Entonces ese es el panorama, más o menos, de la literatura de principios del siglo XX en Colombia. Andrei, lo escuchamos. Nayarit me hizo recordar una película y una serie. La serie es por el hecho de, pues, de la que Eugenia, que duerme, se despierta, no sé qué. Y la serie es Dragon Ball Super, la última. ¿Y por qué? Por Bills, el dios de la destrucción. Este gato que se duerme tantas décadas y vuelve despierta. Yo decía, podría ser un Rogers con la gran diferencia de que obviamente Bills es un ser súper poderoso y así la humanidad no lo vea, porque no lo ven sino solamente unos poquitos y no sepan de la existencia de él ni nada, le vale 5 porque él tiene todo el poder, él sale a comer, sale a destruir mundos, sale a hacer de todo. Y durante la novela yo decía, este Rogers, ¿por qué fue tan idiota y no se procuró una fortuna? Porque el tipo tenía dinero. ¿Por qué no se procuró un testamento? ¿Por qué no guardó una bóveda? O sea, para el futuro, si me voy para el futuro, yo no me voy sin nada. Entonces fue muy tonto realmente Rogers por eso. Entonces hay una gran diferencia entre Bills y Rogers. Esa película tiene un súper reparto. Me pareció bueno todo, menos el final donde dije, como hijo de madre es al súper putas de todo, termina así. ¿Y por quién terminó así? Sí, yo dije, no puede ser. Entonces, esa película me sacó de quicio ese final tan pendejo del principal, ¿sí? Aunque dije al final, bueno, eso puede pasar en la vida real y pasa, ¿sí? Como cuando en primaria me presentaban la pirámide alimenticia y yo decía, yo estaba en segundo de primaria, yo decía, pero venga, ¿por qué nos muestran a nosotros allá? Si una serpiente, un mosquito, una araña, un tiburón nos puede matar a nosotros, o sea, nosotros no somos los que estamos en la pirámide de la cadena alimenticia, y creo que hoy en día ya se ha pasado más de una pirámide a algo circular, que es como debería ser, ¿no? Ahora, Alexander, me encanta que siempre lo mira desde el punto muy filosófico y lo de Heráclito, en donde él no se adapta, pues eso que no se adapta, pues yo metería ahí a Darwin y pues teniendo en cuenta todo lo que dijo Alexander, pues es muy coherente con la época, ¿no? Debería ser más incoherente y pues la obra es así, es incoherente y creo que eso también le aporta de alguna manera. Él no se adapta, pareciera que fuera completamente incoherente por no adaptarse, pero yo digo, pues no es así, porque los seres humanos en cualquier momento tenemos la facultad de cambiar, y era algo que siempre me preguntaba cuando también estaba niño allá en mi casa en Antioquia, mis papás, y llegaba la gente, siempre decía, árbol que nace torcido nunca endereza. Y yo decía, yo tenía como 5 años, 6 años, y yo decía, pero ¿por qué dice eso la gente? Y yo nunca preguntaba, simplemente preguntaba, pensaba, ¿por qué dice eso la gente si nosotros no somos árboles, nosotros podemos cambiar? ¿Sí? Decía yo. Entonces las personas siempre podemos cambiar en cualquier momento y viendo entrevistas de Borges, cuando él dice Borges del pasado y habla del pasado y que a pesar de que el pasado siempre lo olvidamos, es tan mágico que terminamos siendo siempre los mismos de alguna forma, ¿sí? Como en esencia somos los mismos, pero ahí pongo Borges del pasado, Borges del presente, Borges del futuro, y siempre podemos cambiar, entonces de alguna manera no es tan incoherente. Los humanos de ese futuro, de ese 2132, de esa Barranquilla, me parecen, me parece que Ultron es más humano que esos humanos que nos presenta José Osorio, ¿sí? Yo creo que Ultron siente más curiosidad de investigar, de que le siente humanos, así sea destruirlos, pero creo que Ultron quiere una utopía, y esta gente de ese 2132, lo dijo ayer, o sea, ¿cómo investigan, cómo tienen tecnología? Porque lo que realmente alimenta el hecho del conocimiento es la curiosidad y las preguntas. Sin eso no hay absolutamente nada. Entonces me parece, en un momento yo pensaba cuando leía la novela, yo decía, ¿esta gente será que sí son humanos o son robots? O sea, ¿será que vos nos va a decir que esta gente realmente son robots, como en la película la inteligencia artificial, la Steven Spielberg, que cuando lo despiertan, para mí esa película es como el cuento de Pinocho realmente, sí, pero ya adelantado con tecnología y todo. Cuando lo despiertan y todo, y creo que quienes lo despiertan, no sé si son androides, creo que no son humanos, me parece que son robots, y yo decía, de pronto va a colocar esto. Incluso, antes del final, una página antes del final, yo no pensé que faltaran como 5 renglones ya para terminar antes del final, yo llegué y coloqué, esperen, a ver, lo leo para no tirarme ese pedacito que me pareció genial. Él llega y dice,
He errado, he sufrido. Ah, bueno, no, perdón. Antes de llegar ahí, yo decía, este man se va a tirar un viaje en el tiempo, como estilo Buzz Lightyear, o como Flash con el Flashpoint. Yo llegué a pensar y me emocioné y dije, no puede ser que este man se va a tirar un viaje del futuro, el espacio-tiempo, como en el Flashpoint que termina siendo el Flash, como Buzz Lightyear que termina siendo él y toda la cosa. Yo dije, no puedo creer que este man se vaya a tirar en esa época un viaje así de bien hecho. Cuando no, bueno, cuando ya fui llegando al final y se tira esta frase que dice, he errado, he sufrido el castigo que la naturaleza impone a los violadores de sus leyes, exclamó, pero no reincidiré. Cuando él dijo eso, pero no reincidiré, antes de pasar a la siguiente página, yo llegué y escribí ahí, suicidio, ¿sí? Dije, este man no se va a desvivir, dije yo, no lo va a hacer porque ahí lo está diciendo muy claramente, dice que no va a reincidir en que va a quebrantar las leyes de la naturaleza. Él quebrantó las leyes de la naturaleza al haberse congelado, no haber muerto en su tiempo y haber ido al futuro. Entonces dijo, no voy a recibir, como seguramente el argumento que he escuchado desde Frankenstein, que el hecho de no ir contra la naturaleza, que era lo que hace María Shelley de alguna manera allí con Frankenstein. Entonces dije, este man no se va a suicidar. Cuando pasó lo siguiente, yo, oh Dios mío, sí lo hizo. Entonces yo dije, entonces fue incoherente con esa parte de no reincidiré porque volvió a quebrantar las leyes de la naturaleza, ¿sí? Pero creo que hay algo más y que uno no se puede quedar simplemente con lo que ahí dice. Y yo digo, bueno, ¿hay leyes de la naturaleza realmente? ¿Quién dicta esas leyes? ¿Quién hace esas leyes? ¿Quién dice que sí existen esas leyes? Digo, pues esas leyes en últimas no existen. Simplemente nosotros las inventamos. Entonces no está rompiendo quizás ninguna ley de la naturaleza, además que si uno lo quisiera ver como el derecho a decidir, ¿sí? Como la eutanasia, como todo esto, uno dice es completamente válido. Y además, aparte de ser válido, fue hermosa la manera en que lo describió, ¿sí? Como lo escribió, como lo comió, como todo. Yo digo, esa prosa poética que tiró ese man en las últimas páginas a mí me encantó. Eh, yo sí no esperaba, como dije, lo escribí que suicidio, este man no se va a suicidar, yo no esperaba que hiciera eso, me sorprendió que finalmente lo terminara haciendo. Entonces creo que ahí están esos dilemas y así la vida misma, es decir, no hay blanco y negro, eh, eh, tonos grises, y aquí este personaje, esta novela lo demuestra quizás con sus incoherencias, con absolutamente todo. Pero como dije, en la complejidad es muy coherente porque desde el inicio él decide, ¿sí? Creo que las dos grandes cosas que tiene el ser humano es siempre la responsabilidad de decidir y la responsabilidad de asumir esas consecuencias. Él decidió congelarse, ir para un futuro, decidió no adaptarse, porque no se adaptó, como lo dijo ahorita Alexander, no se adaptó, y decidió irse en el momento en que él quiso. Y creo que eso es completamente válido y fue muy coherente en la novela para mí en esos términos. Andrea ha señalado hace un rato que estos últimos capítulos estaban compuestos de preguntas que eran supremamente relevantes para la construcción misma de la trama y del personaje. Y ahí en prácticamente la penúltima página, me parece que está la pregunta que termina sintetizando todo el problema que tiene Rogers, que es, ¿dónde estaba el error? ¿En nosotros los antiguos o en ellos los nuevos? Claro, ese fue el dilema que finalmente terminó persiguiendo a Rogers durante toda la novela. Que él tenía una posición, que el futuro tenía otra posición, pero ¿cómo sabemos dónde está el problema? Claro, vuelvo y recuerdo y vuelvo e insisto. La novela estaba contada desde el punto de vista de Rogers. Y eso es importante por el pedacito de párrafo que viene a continuación después de la pregunta que yo acabo de leer, que dice lo siguiente. Sus pensamientos lo condujeron una vez más a establecer la comparación entre el sentimiento de ternura que vinculaba antes a los hombres con las mujeres y que ennoblecía el instinto de reproducción. En cambio, ahora el instinto se mostraba en su monstruosa intemperancia, controlado solamente por la indiferencia suprema hacia todas las emociones, entristecedora característica de la humanidad degenerada que se le presentaba al cabo de 200 años.
Para mí esa es la síntesis de Rogers. Rogers, y se los dije hace un rato, él tenía un sistema de valores, un sistema moral que para él debió mantenerse, porque páginas anteriores en estos mismos capítulos del día de hoy dice, la evolución del conocimiento y casi que de la moral humana, para él tenía que mantenerse como en una subida permanente. Es decir, como que él decía, si mi sociedad en 1938 tenía una X cantidad de valores y un sistema de valores, para él tendría que haber seguido ese camino porque pues ya existía. Para él, lo que él siente es que ese camino se fracturó en algún punto, que yo supondría que es esto del problema del año 2000 en la novela, y que esa fractura, por las guerras y por todo esto, fractura el sistema moral y para él es como se perdió ese natural ascenso del conocimiento y volví a decirlo en estos términos, de las buenas costumbres. Porque algo que le duele a Rogers es que se perdieron las buenas costumbres. Como por ejemplo, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Y la belleza está anclada en las mujeres. Esa es la manera de pensar de Rogers. Porque además nos lo vuelve y nos recuerda eso en su soliloquio a través del narrador en el capítulo 15. Él vuelve y se queja exactamente de lo mismo, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las buenas costumbres? ¿Qué pasó con los buenos valores de 1938? Bueno, algo que tocaba en algún punto decirle a Rogers es, hombre, la humanidad cambia. Hombre, qué vaina, las cosas cambian. Porque me parece que eso es para mí lo rescatable de ese futuro que nos construye el autor en esta novela. Claro, el humano cambia, o sea, el humano no es una cosa que es permanente y estática por el resto de los días, que parece que ese era el sueño de Rogers. No, la humanidad cambia. Yo no sé si evoluciona, eso no lo sé, pero que cambia, cambia. Que el sistema de valores cambia, que la manera de entender la literatura, las artes, la belleza, cambia. Y eso es lo que tomó como de sorpresa al pobre de Rogers, como, oh, por Dios, pero ¿cómo así que el mundo cambia y cómo así que no se reproducen? Si eso es tan importante para nosotros. Hombre, cambia, la vida cambia. Ese dualismo me parece que es interesante cómo termina planteado aquí en la novela. Sí, pues de nuevo, ¿cómo resuelve esa gran pregunta del progreso y cómo sería el progreso? Ahí creo que Osorio se está preguntando esa mirada optimista del futuro que todavía, insisto, está todavía ahí, en que todo va a mejorar supuestamente. Él está como al final haciendo toda esta novela para decir, yo me la jugaría por un futuro en donde tiene que haber un intercambio social, porque el resto, si no está eso, o algo como la curiosidad, que en el fondo también es un intercambio, pues no aguanta ese progreso. O sea, ¿para qué el progreso? ¿Para qué? Y esa es su gran pregunta que resuelve por ahí en el capítulo 13, intenta, ¿para qué? Es su gran pregunta el para qué. Permítanme un segundocito. ¿Para qué esa libertad? Sí, mantenía un concepto sutil sobre la vida, sobre el valor. Eso es página 109. Mantenía un concepto sutil sobre el valor de la vida humana y ni siquiera para recuperar su libertad atentaría contra una existencia ajena. Por otra parte, ¿para qué esa libertad? ¿Poseía acaso algún vínculo que lo ligase a la tierra, a la ciudad esa, gris e incomprensiva, que se extendía a sus pies? ¿Tenía amigos, mujer, familia? Entonces, como que Osorio construye toda esta novela para decir, me puedo inventar la vaina más berraca, mantenerme en el tiempo, derrotar, derrotar la gran derrota humana que ha sido no poder vencer la mortalidad y no tenerla con quien compartir, pues qué carajos, o sea, eso qué gracia tiene. Eso me parece bien fuerte de un lado. Pero también quiero pensar un poco, lo que pasa es que no pude oír
no pude oír la intervención porque parece que ya lo hablaron y es esto en la literatura colombiana. Es, es como esto un ejemplo como el nombre de esa película cubana, Memorias del Subdesarrollo, porque, porque como que atisbó algo, pero no lo desarrolló. Estuvo ahí y al mismo tiempo ustedes están hablando unos contemporáneos en la ciencia ficción, pero no se tuvo la mirada, la perspectiva, el panorama de hablar de lo grande que iba, o sea, no lo concluye y eso entonces me pone en el lugar de, pucha, eso es parte del subdesarrollo crítico, mental al que estamos condenados. Porque, claro, al principio no es la novedad y mire que le pega esto, mire que le pega esto, pues se vuelve, esto es muy discutible desde luego, pero en mi concepto como una película de Nolan que plantea cosas interesantes, son muy bonitas, pero al final, debatible, desde luego, pero pero no estamos en el top, no pudimos ver la gran cosa. Y cuando yo llego y veo en este momento los avances científicos, hoy leía lo de estos premiados de física y de química en los Nobel, y uno, puta, y nosotros lejos de eso, pero lejos, o sea, ya ni tenemos la oportunidad. Y mire que usted hablaba, no es solo tener la información a un clic de distancia, sino también hay que tener un dinero, hay que tener un acceso a un conocimiento. Y nosotros todavía estamos ahí, 90 años después de esta escritura y seguimos ahí. No, no estamos atisbando el gran cuadro. No sé, sí, o sea, es como que me genera esa gran pregunta hacia nosotros, hacia nuestro día a día aquí. No estamos viendo las grandes preguntas, por eso es que no es un clásico, por eso es que leímos en 1818 cuando aquí nos estamos rompiendo la madre para buscar una susodicha independencia. Esta vieja Shelley ya se está pensando esta tremenda cosota. ¿Y nosotros qué? No sé, eso es como el pánico que me genera al acabar de leer esto. Quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauro. Eh, Antes de hacer una reflexión sobre lo que acaba de decir Mauro, Liana, que dejó una pregunta pero se nos fue, preguntaba, ¿se sabe de dónde venía el dios que puso las bombas? Y creo que la novela pues en ningún momento lo explica, pero da a entender que este ser lleva existiendo un montón de años precisamente porque tiene atesorados como todas estas pinturas y todo esto, entonces es como que alguien que lleva eh, un montón de años, no, o sea, muchos más años de los años que duró Rogers criogenizado, o sea, eh, el tipo lleva existiendo X cantidad de tiempo que no se establece y que precisamente ha tenido todo ese tiempo para poder desarrollar la tecnología al punto en que logró desarrollarla, que es como el futuro del futuro. Entonces, pero no, digamos, la novela nunca establece ni define como así, no, este gran loco, de dónde viene? No, ni idea. ¿Que cuántos años tiene? No, ni idea. O sea, esa pregunta no la resuelve la novela. Sí, es un Buzz Lightyear. Eh, sí, yo creo que una de las reflexiones que nos termina dejando la novela en su conjunto es ¿y dónde estamos nosotros como sociedad en términos de los desarrollos tecnológicos? Colombia en algún momento se ha planteado pensar en la posibilidad de algún desarrollo tecnológico propio. Al parecer no. Al parecer estamos condenados, al menos hasta ahora, a comprar tecnologías de terceros. Y eso es una condena terrible porque pues es simplemente ser consumidores de tecnología y nunca desarrolladores. Y ya sabemos cuál es la diferencia entre ser un comprador y un desarrollador.
O sea, eso es muy evidente en muchos países del mundo. Entonces, es una pregunta muy importante para los tiempos en los que estamos. Es necesario empezar a proyectarnos en ese mundo, o si no vamos a caernos del peldaño del tercer mundo por allá a un cuarto o a un quinto. Sí puede haber más peldaños de para abajo, o sea, siempre puede haber más de para abajo. Pero ese peldaño es importante hoy en día. O sea, ¿vamos a seguir simplemente siendo consumidores? ¿No vamos en algún momento a plantearnos una política de ciencia y tecnología realmente seria? Y no solamente para salir en los noticieros y decir que fulanita terminó trabajando en la NASA para mandar un cohete, porque pues eso es una individualidad. El problema es nosotros como sociedad, ¿dónde estamos en ese marco? No es simplemente sacar individualidades y sacar el pecho y decir, es que hay un colombiano trabajando en la NASA, es que hay una colombiana trabajando en la NASA. No, 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 no. Tiene que ser un empeño social de conjunto, pero se nos olvida. Se nos olvida porque parece que nuestros problemas se reducen, y perdónenme que lo ponga en estos términos, a que nuestro problema es de seguridad. Alexander, lo escuchamos. No, sí, sí, ha tornado como un giro interesante la reflexión aquí de la reunión. Y me parece chévere analizarlo como a la luz de lo contemporáneo, también analizar la novela, ¿no? Y sí, lo que mencionaba ahorita, no recuerdo el nombre de Chicos sin Esfuerzo, pero sí, claro, o sea, el progreso es una cosa que yo cada rato repito la palabra modernidad, pero me tiene un poco obsesionado. Y es que el progreso es inherente a la modernidad, ¿no? Pero entonces son cosas que, como las plantea Diego, son muy importantes, ¿no? Digamos que hay pensamientos que plantean que hay que salirse de la modernidad, otros dicen que hay que replanteársela, ¿no? Yo soy como de los que son partidarios de replantearse la modernidad, me parece como complicado salirse de ella, pero sí me parece interesante tomarla de otra manera, ¿no? Porque digamos que, por ejemplo, el progreso es importante, el progreso, pues, material, todo este cuento. Eh, entonces, a mí me parece que el protagonista de la novela también tiene esa crisis porque es que también hay una cosa y es que ese pensamiento oculto de la época, que era un pensamiento occidental, ¿sí? Que se quería imponer a todo el mundo porque era un pensamiento local, ¿no? Un pensamiento local que se quería imponer a todo el mundo como universal, ¿no? Y si ese pensamiento, sí, que es local y se impone como universal, digamos que de alguna manera se veía ahí en esa época, pues eso quiere decir que ya no hay nada que hacer, ¿no? Como que, listo, apague y vámonos porque ya pues, se universalizó un tipo de pensamiento, ya para qué seguir, no, pues estamos en la cúspide, ¿sí? Entonces era como esa cúspide del pensamiento, ese pensamiento oculto, ¿sí? Que de cierta manera me parece un poquito contradictorio porque, bueno, listo, él dice, uy, no, pero es que todo cambió tenaz, que no sé qué, pero en parte se realizó un poco como ese sueño de la modernidad, por ejemplo, digamos, del hombre blanco occidental culto en una sociedad donde está excluido lo otro, como decían en reuniones anteriores, ¿sí? Entonces, claro, digamos que en esta sociedad se apostaba al mejoramiento, en ese futuro se apostaba al mejoramiento de la raza, ¿sí? Uno le puede apostar al mejoramiento de algo, ¿sí? O sea, digamos, es un planteamiento que uno puede tomar como herencia de la modernidad, ese mejoramiento, pero entonces ese mejoramiento que planteaban en el futuro era un mejoramiento de la raza precisamente eh, excluyendo todo tipo de raza que no fuera el blanco heterosexual, ¿sí? Eh, digamos, culto, ¿sí?
Entonces, eso es lo que me parece que hay que replantearse, ¿no? Como, por ejemplo, lo que dice Diego de las tecnologías, cómo reapropiarse las tecnologías, cómo desarrollarlas desde otro punto de vista, desde otra visión, desde una visión de lo colectivo, desde una visión que sea para mejorar realmente, sí, no, nuestra manera de vivir, ¿sí? De un vivir juntos, en común, pero no en pos de defender al rico, de creerse rico o de creerse de clase media cuando no lo somos, cuando la mayoría somos pobres. Entonces sí, eso es una cosa que implica, digamos, y es lo que yo comparto un poco de Rogers, es que él se perdió de la participación en los cambios, ¿sí? En el progreso, de la participación en, en lo que pasó cuando él llegó. Sí, hubo una serie de cambios en donde él no participó, fue excluido porque él mismo se excluyó, él mismo se incluyó, perdón, se excluyó pues al criogenizarse. Entonces, esa exclusión y esa falta de participación en esos procesos, pues también es la paradoja que lo hizo ser como así, como nihilista, como, ¿cierto? Como sentirse solo y todo eso. Me parece que eso también hace parte como, me parece interesante de la novela ese sentido de, digamos, de no participación, que la hace interesante. Sí, sí, chicas y chicos. Vale, muchísimas gracias, Alexander. Antes de darle la palabra a Andrei y con la participación de él, cerraríamos nuestro encuentro del día de hoy. No quiero irme sin señalar una cosa que me pareció muy cómica en estos últimos capítulos y fue la muerte del gran demente, ¿no? Que entonces, listo, es un artefacto extrañísimo porque no pude imaginármelo, era como una mezcla de un sable de luz, pero con un cuarzo, bueno, era una cosa rarísima. Pero entonces apenas lo chuzan con eso, porque además es como medio chuzado. El tipo dura quemándose 3 minutos. 3 minutos. Qué cosa tan horrible. O sea, qué escena tan terrible. Dice por acá, pero ya era tarde. Ante la energía de los rayos destructores absolutamente invisibles, el cuerpo se agitó como si hubiera recibido un golpe sobre el cráneo. Después se retorció como un sarmiento bajo la acción del fuego. Se doblegó sobre sí mismo y comenzó a consumirse, despidiendo una suave humareda blanca impregnada del olor característico a carne quemada. De aquel organismo poderoso, de aquel genio sin precedentes, solo quedaba al cabo de 3 minutos un residuo informe y miserable. Y yo dije como que alguien se esté cocinando durante 3 minutos. O sea, Dios mío, o sea, eso ni en Naruto, eso ni siquiera en el anime, donde las agonías de los personajes duran lo que tiene que durar un discurso, pero es que aquí el tipo simplemente se está quemando. Entonces yo dije, me pareció muy cómico. O sea, me parece que José Antonio en la cuestión de los cálculos nunca estuvo acertado. O sea, ni 50.000 kilómetros por hora viajando en el aire, ni 3 minutos las llamas de Saki Uchiha, sí, o sea, todo se quema de una vez, pero 3 minutos, por amor a Dios. Andrei, lo escuchamos. Bueno, antes de ir a lo que realmente íbamos a tener en la parte de la ciencia en Colombia, que tocaban ahorita, creo, voy a dar un dato muy inexacto, eso lo escuché como hace 2 años, incluso fue por televisión que daban, no sé, era un instituto o algo, pero incluso es algo que todavía está, como que lo tienen que seguir cuidando a pesar de que lo hayan sepultado desde la parte pública, si han habido institutos y demás para hacer ciencia en Colombia. Y es, no sé qué era investigación, pero es casi como si fuera un mini reactor atómico, es una cosa radioactiva, eso es que incluso creo que saca en Bogotá, y eso lo acabaron, no recuerdo exactamente qué tipo de investigación están haciendo allí, pero también me acuerdo del Instituto Nacional de Neurología que quedaba ahí atrás de la Javeriana, y lo sé, y supe mucho del cierre porque sencillamente
cuando yo estaba niño me llevaron ahí, me llevaron a Medellín porque el tic en los ojos y toda la cosa, y por ahí me descubrieron como una descarga en el occipital y toda la vaina. Entonces sí han habido de la parte pública realmente cosas para hacer ciencia en Colombia, pero en últimas por cuestión política, dinero, pues lo han terminado sepultando. O como la planta Ecolair de una chica paisa que Bill Gates hace tiempo intentó comprar y la chica le dijo no, que es la única planta de purificación de aire, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y en el mundo hay como apenas 4 o 5 de esas y la tecnología que tiene ella es propia, es patentada, no es copiada absolutamente nadie más. Entonces sí han habido intentos de lo público, terminan sepultándolos y pues desde lo privado aparecen cuestiones como estas que son bien llamativas y que se dice si se hace realmente ciencia. Entonces no es tan negro el panorama. Creo que en últimas José Osorio sí le pegó a ciertas cosas, me llama la atención la parte de la fertilidad controlada, creo que eso sí o sí se va a dar, porque es una pregunta que creo que todos nos hemos hecho desde pequeñitos o yo me la hacía, bueno, ¿cómo va a ser el mundo más adelante si vamos a seguir creciendo? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Sí? El gobierno mundial, creo que eso sí o sí va a llegar en algún momento, ya desde este momento, desde hace años ya se postula la ONU, seguramente por ahí de colocar parámetros, por ejemplo, esto de la legalidad del aborto en muchos países, en una gran mayoría de países que se da desde los 90, no es gratuito porque la ONU en su momento, como en el 90, 94, implementó una de sus políticas, era que los países precisamente despenalizaran el aborto para poder bajar la tasa de natalidad y demás, ¿sí? Y así por el estilo, si uno se pone a revisar el G7, bueno, ¿qué haga esa gente ya cuando se reúne? ¿Qué hago esto? Hace unos días, unas semanas, el Congreso de los Estados Unidos con Bill Gates, con Elon Musk y con Mark Zuckerberg sobre inteligencia artificial. Es decir, ¿cuáles son las políticas que estas grandes empresas, porque no son los políticos, sino que son las grandes empresas, los grandes conglomerados económicos, los que de alguna manera delimitan realmente el curso de las sociedades? Y hay documentos sobre eso, o sea, no es una cosa de sociedades secretas ni nada, sino que realmente hay documentos públicos que se pueden revisar sobre esas políticas y que en últimas se terminan colocando en los países. Entonces, eso sí o sí, de algún momento yo sí creo que va a llegar. Y eso del no esfuerzo, de la no curiosidad, de que se premia la mediocridad, pues ahí no lo vimos tanto como mediocridad, así que quizás en ese futuro, pero en este momento de alguna manera sí nos superfilando quizás a esa simplicidad o el video que les mandé por ahí la vez pasada que terminé y dije, ay, lo acabo de ver, sí, se hagan sobre arquitectura y tal cual está pasando y va a seguir pasando. Me recuerda mucho a José Ingenieros con este libro El hombre mediocre, que es una mamera libro porque repite mucho y mucho, mucho. A mí fue una mamera porque repite mucha vaina y se puede simplificar aún más pequeño, pero hay cosas ahí que son muy ciertas, que se han dado y que se siguen dando y que seguramente se van a seguir dando. Entonces creo que hay cosas ahí que José Ingenieros sí o sí, José Osorio, perdón, sí o sí le pegó, y hay cosas que seguramente que veo yo que se van a dar o ya se están dando en este presente y más aún en el futuro. Muchas gracias, Andrei. Y a modo de cierre y de corolario de este ciclo, hay que decir que si no hubiera sido por Laguna, nunca hubiéramos leído este libro. Y posiblemente a este autor, que no fue un autor menor en su época. Él estaba dentro de este conjunto de autores ya que ya mencionamos el día de hoy de principios del siglo XX. Lo que pasa es que ciertas decisiones editoriales dicen, sacamos la primera edición, pero ahí queda. Y nunca nadie más vuelve a recuperar a estos autores hasta casi 80, 90 años después. Y hace parte de nuestra historia literaria como país. Entonces, parte del espíritu que tiene este club de lectura, que se ha mantenido mayoritariamente en el campo de la ciencia ficción, pero también mi interés personal ha sido buscar esos textos, esos autores, esas autoras que terminan quedando por fuera del radar muchas veces del mercado, de ciertas lógicas editoriales, y que me parece que son fundamentales ser leídos, más allá de todo lo que discutimos sobre
si eso no es ciencia ficción o cuánto le falta, o cuánto le sobra, sino efectivamente ese aporte como reflexión, porque a mí me parece que la literatura ante todo es un camino y un paso para la reflexión del tiempo en el que vivimos. No que toda tiene que tener esa pretensión, ni más faltaba, me parece que mucha literatura también es de goce, de un placer estético puro, pero hemos encontrado como patrón aquí en este club de lectura que la ciencia ficción ha sido un campo fértil para la reflexión y para la discusión de cosas del momento de los autores, pero además para los lectores del futuro, es decir, para nosotros. Entonces, primero agradecerles a todos los presentes su participación y asistencia en estos 5 encuentros leyendo a este autor y a esta novela. Este autor tiene otra obra, también tiene otras novelas, mucho más de lo urbano, mucho más cercanas a la crónica, y me parece que hay que seguir explorándolo. Para mí siempre la invitación es, sigamos explorando a estos autores. Acaban de reeditar parte de su novela, Laguna ya hizo ese trabajo, entonces son libros que en el momento pues se pueden conseguir de manera más fácil. Y invitarlos, a extenderles la invitación para nuestro siguiente ciclo, el ciclo número 6. Por acá Andrei pregunta que cuándo la no ficción. La no ficción es difícil. Tocaría dedicarle rancho aparte a la no ficción para hacer todo un trabajo literario particular. Entonces, aquí el club de lectura todavía se mantiene en el campo de la ficción, y la invitación y a todas y a todos los que están en este momento acá en este encuentro, yo les estaré haciendo llegar a sus correos electrónicos también la invitación para la inscripción a el siguiente ciclo. Como siempre, agradecerles su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos en el siguiente ciclo. Pásenla bueno, descansen, duerman, coman y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Estén bien.